Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Rodrigo Méndez Arriaga, mi número de matrícula dentro de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato es la 2200927. El módulo para el que estamos haciendo este ejercicio, este reto, es el de gestión de proyectos de intervención 2 del doctorado en innovación. Mi asesor de este módulo es el doctor Carlos Alberto Bravo Miranda. Este reto, propiamente que es el reto 2 del módulo antes mencionado, se refiere al contexto del problema y estamos celebrando o llevando a cabo este video el día de hoy, 21 de mayo de 2023. Primero que nada, quiero empezar con el contexto de toda mi investigación, que en este caso se llama Construcción del Índice de Democracia Digital para dos gobiernos locales, Coyoacán y Jerecuaro. Y bueno, ¿por qué o por qué nos interesa llevar a cabo esta investigación? Como parte de este contexto general de la misma es, número uno, la crisis en la que se encuentra actualmente la democracia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, derivado de una complicación en el proceso de ejecución de la misma, toda vez que los representantes que nos damos nosotros los ciudadanos han tenido en este caso un alejamiento respecto de lo que significa el encargo para el que son en este caso electos, partiendo del siguiente supuesto. Como ustedes saben, el concepto de democracia es un concepto que surgió en la antigua Grecia, en donde básicamente pues es el poder del pueblo, la capacidad que tiene la comunidad, la sociedad para poder tomar decisiones respecto de sus problemas públicos, cómo abordarlos, cómo atenderlos, cómo solucionarlos, y en este caso también poder elegir a personas que los gobiernen. Cuando surge el concepto de democracia, este surge a partir de un elemento denominado la democracia directa, es decir, las mismas personas eran las que llevaban a cabo la toma de decisiones. Sin embargo, pues todo esto se complica cuando ya tenemos poblaciones muy grandes. Al tener poblaciones muy grandes, las decisiones que se tomaron en estas sociedades es la elección de representantes. Estos representantes presentan en su momento de ejercer la función para que les fue encargado distorsiones del poder, ya que generalmente desarrollan las acciones específicas para las que fueron mandatados para favorecer sus propios intereses y no para fortalecer y llevar a cabo las decisiones de la gente. Entonces, en ese sentido, lo que planteamos es la posibilidad de regresar en estas sociedades modernas a la democracia directa. Es decir, que los propios ciudadanos, sin necesidad de representantes, tengamos la capacidad de poder eh, darnos nuestras propias leyes y, en todo caso, también incidir directamente en las decisiones de gobierno. Para ello, la investigación pretendemos hacerla a través de primero contextos locales, en este caso la alcaldía de Coyoacán y el municipio de Jerecuaro, para identificar e investigar en estos territorios cómo podemos desarrollar el modelo que en una etapa posterior pudiese servir para aplicaciones estatales, nacionales e inclusive a nivel mundial. Obviamente el elemento que pretendemos establecer como fundamental para poder hacer posible la democracia directa es precisamente la tecnología. Es decir, en este caso, la tecnología se presenta como una gran oportunidad para poder masificar la voluntad de la gente a través de diferentes herramientas tecnológicas, y es ahí donde surge el concepto de democracia digital, el cual por sí mismo presenta tres inconvenientes, ¿no? Que son los que obviamente estarán acompañando en la fase de implementación este modelo, que es primero que haya la infraestructura necesaria en los territorios para poderse aplicar, sobre todo en este caso me refiero al Internet y al instrumento o el gadget necesario para poder hacer efectiva la voluntad de las personas. Segundo, la brecha digital, es decir, que hay personas que tienen mayores capacidades para poder utilizar estas herramientas y otras que no, entonces hay que acotarla. Y finalmente, un elemento que es muy importante, en este caso, más allá de la tecnología, es la capacidad que tenga la gente de participar en las decisiones de su comunidad. Teniendo estos tres elementos cubiertos, podemos
avanzar en el objetivo de la investigación. Pasando propiamente al segundo elemento, que es el papel del investigador dentro de este proceso o investigación, pues nos parece muy importante primero mencionar que la investigación está determinada por tres partes. Entonces, en cada una de las partes se tiene o se juega un papel, ¿no? El primer papel, por así decirlo, es la investigación teórica. La construcción, o nosotros le apostamos que para poder identificar o desarrollar la democracia digital tenemos que tener un marco de referencia, es decir, una serie de criterios conceptuales que se traduzcan a prácticas específicas que deben de ser cubiertas dentro de este espectro de lo que denominamos democracia digital, es decir, la democracia digital, la posibilidad de hacer democracia a través de las tecnologías. En este caso, el primer elemento en el que tenemos que intervenir y es fundamental es la capacidad que nosotros podamos tener de hacer un adecuado análisis conceptual que nos permita, en este caso, identificar todas las investigaciones que ya hay al respecto, poder hacer un gran resumen de todas estas investigaciones y al final identificar dentro de nuestra idea de elementos que consideran o que contemplan la democracia digital, cuáles pueden ser consideradas. Y una vez de que se tiene, si no, dentro de todo lo que hay de investigación no encontramos elementos de los que nosotros consideramos que sí son necesarios, pues los vamos a tratar de desarrollar y darles un soporte teórico. En este caso, pues el perfil del investigador es muy importante en el sentido de cuidar la metodología, de cuidar las formas en cómo se aborda la investigación documental, obviamente siempre dar las citas respectivas a los investigadores que han hecho ya trabajos al respecto. Una vez de que terminemos este proceso, tendremos el primer insumo, que es nuestro índice teórico de democracia digital. ¿Por qué es teórico? Porque va a surgir exclusivamente de investigaciones documentales, de todo lo que haya en México, en Latinoamérica y en todo el mundo sobre este papel, ¿no? Obviamente el enfoque que nosotros queremos darles más desde la perspectiva latinoamericana, sin embargo, no está limitado a que podamos nosotros investigar algunos ejercicios en otras partes del mundo, siempre y cuando su régimen de gobierno pues sea la democracia, ya que de lo contrario pues quedaría excluido de esta investigación. La segunda parte es muy importante, el perfil del investigador dentro de la investigación, en este caso de su servidor, porque es propiamente lo que nosotros llamamos la validación del índice. Nosotros creemos que no es suficiente con tener un sólido instrumento teórico, si no vamos a la comunidad, si no platicamos con la comunidad, en este caso dirigentes locales de los territorios seleccionados, para poder escuchar su punto de vista respecto de lo que consideran que es la democracia, que vale la pena para la democracia, e igualmente poder identificar todo lo relacionado al conocimiento de tecnologías e inclusive identificar brechas en las zonas específicas, brechas digitales. Obviamente, aquí se busca seleccionar a personas dirigentes locales, no a cualquier ciudadano, porque los dirigentes locales son los que están más activos, están más involucrados en los ejercicios de democracia derivado de su propio liderazgo. Y a partir de eso nosotros podemos tener un elemento que le dé solidez al teórico, es decir, que de los hallazgos que nosotros encontremos con la comunidad, podamos en ese sentido pues identificar, dialogar con los dirigentes locales y aprender a través de estos saberes que se tienen en las comunidades y obviamente afinar esta visión teórica. Y al final vamos a tener ya un documento, por así decirlo, final, que es el índice de democracia digital teórico, pero también ya práctico, es decir, validado. Para pasar en este caso al tercer elemento, que es la revisión de los dos gobiernos locales, ya con el diagnóstico establecido, buscando generar también debate entre los gobernantes y hacer los ajustes y sugerencias de mejoras. Básicamente los retos que tenemos en esta investigación pues, son tres. La primera es que tengamos un correcto acotamiento conceptual de todos y cada uno de los elementos que en este caso se están considerando. Segundo, que haya unificaciones conceptuales ante grupos heterogéneos, sobre todo cuando estemos platicando con las personas. Y finalmente, pues que los gobiernos a investigar nos den todas las facilidades y tengan también la disponibilidad para hacer los cambios
necesarios en este contexto. Bueno, el siguiente elemento es el contexto del territorial, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hemos identificado las situaciones? Bueno, básicamente dentro de toda esta parte de la investigación o puntos importantes, y el primero de ellos es, sin duda, nuestro contexto territorial. Nuestro contexto territorial se enfoca básicamente en dos zonas. La primera de ellas es una zona urbana, en este caso se elige a la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, que tiene una población aproximada de 615,000 personas y sobre todo está compuesta por 5 cosmovisiones muy identificadas: colonias populares, pueblos y barrios, unidades habitacionales, zonas de ingreso medio, fraccionamientos y residenciales. Se buscará liderazgos de cada una de estas zonas bajo un esquema estadístico que permita tener una muestra representativa para poder hacer la validación acorde al nivel de población, reiterando que también en este caso estamos hablando de un contexto urbano enclavado en el centro geográfico de la Ciudad de México y con un matiz de cosmovisiones que nos puede ayudar mucho a avanzar, y es, por ser un contexto urbano, una alcaldía que tiene una sólida infraestructura en materia de Internet. El otro es el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, que es un municipio semirural, por así decirlo. Tiene un pequeño núcleo urbano contemplado en la cabecera municipal, pero la mayor parte de su población, que está cercana a 50,000 personas, aproximadamente 9,000, 10,000 están en el centro de Jerécuaro, pero toda la demás población está literal, valga el concepto, regada por todo el territorio, que es muy amplio, el territorio del municipio de Jerécuaro, en diversas comunidades, las cuales no tienen poblaciones mayores a 2,500 personas, lo cual nos da un matiz muchísimo más interesante para efectos de poder escuchar a personas de estas comunidades, obviamente también bajo el mismo mecanismo de margen estadístico para poder hacer el análisis. En el caso de los mapas de las personas o de los principales involucrados, pues básicamente en estos casos los actores involucrados pues son dos, ¿no? Por un lado los gobiernos locales y estatales, y por otro lado la sociedad, ¿no? El elemento de la democracia parte precisamente de esta vinculación que se tiene que llevar a cabo a partir de esta dinámica de contacto, ¿no?, que se tiene permanente por las problemáticas públicas entre la sociedad y el gobierno. Básicamente la relación pasa por ellos. ¿Por qué mencionar el gobierno estatal si vamos a analizar gobiernos locales? Bueno, porque las leyes que impactan en las acciones de los gobernantes locales son hechas por los legisladores estatales, es decir, los gobiernos locales no tienen diputados, y como pertenecen a una entidad federativa, esta entidad federativa tiene diputados que hace las leyes para, en este caso, los municipios o las alcaldías. Por eso, como parte de uno de los elementos de la democracia digital es precisamente la incidencia en normas jurídicas, estamos obligados también a revisar algunos elementos solo en esta parte asociado a márgenes estatales, pero propiamente nos referimos a ámbitos legislativos. Básicamente las actividades específicas, como ya lo hemos mencionado, que vamos a realizar es una búsqueda documental y teórica en la primera parte, revisión de conceptos, empezando con democracia digital, ¿no? O sea, vamos a buscar primero democracia digital y después gobiernos locales y tecnología. Estos tres elementos, una vez de que se integran, de ahí van a haber varias derivaciones de investigación, porque, por ejemplo, desde la democracia digital hay varias ramas, entonces tenemos que abordar esas diferencias. Lo mismo pasa en gobiernos locales, no es lo mismo un municipio que una alcaldía, hay que dar su explicación también y su contexto histórico, y desde el punto de vista jurídico, y las tecnologías, sobre todo enfocadas a cuál de las existentes sería la más idónea para poderla implementar para estos modelos que nosotros pretendemos hacer. Segundo, ya en el abordaje propiamente de lo que nosotros llamamos validación, pues están lo que habíamos mencionado, las entrevistas semiestructuradas para validación del índice. Estas entrevistas tienen, estoy pensando más o menos aproximadamente, ya se hizo la primera prueba piloto, son 40 minutos de duración, y básicamente también buscan intercambiar o generar un proceso formativo con los liderazgos locales en torno a la democracia. Y finalmente, la verificación del actuar gubernamental, cómo es que se están llevando a cabo,
para concluir con una verificación del marco lógico, que es pues en la identificación el problema que vamos a atender, en la formulación es la elaboración del índice de democracia digital con su respectiva validación, en la ejecución es pues la construcción y validación de todo este proceso, y en la evaluación básicamente serán los resultados del análisis que se hagan en el gobierno. Bien, pues así concluimos este reto y espero que haya sido lo más explícito posible. Muchas gracias.